Seguidamente, el doctor Carlos Van Helder va a estar a cargo de la exposición próxima. Su título se llama Fiebre aftosa y encefalitis espongiforme bovina y va a ser desarrollado entonces con una serie de reflexiones referido a este tema, viendo las lecciones aprendidas con estas dos enfermedades que han soportado la ganadería. Carlos Van Helderen es médico veterinario de la Universidad de Buenos Aires, CONICET, Red de Seguridad Alimentaria, es del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, de la Fundación PROSAI es su presidente, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es consultor, del consorcio AENOR pertenece, que lo conforma Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, también es parte. Es parte también del Consejo Federal de Inversiones en la Argentina como consultor externo y del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, ICA, especialista nacional en sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo voy a tratar de ser un poco más optimista, al menos que Gabriel, porque estas dos cosas no fueron tan malas lo que hicimos. Y muchas de estas cosas las conseguimos poner en práctica a través de la red de seguridad alimentaria, brindando asesoramiento científico, porque digamos que la seguridad alimentaria es el paso siguiente a una salud. Si no hay una salud, no existe seguridad alimentaria. A ver. Bueno, primero, por acá hay médicos y para refrescar y saber de qué estamos hablando, voy a decir que son estas dos enfermedades. La fiebre aftosa es más conocida, es una enfermedad viral muy contagiosa, de curso rápido que afecta a los animales de pezuña partida o hendida, se caracteriza por fiebre y formación de vesículas, principalmente en la cavidad bucal, hocico, espacios interdigitales y rodetes coronarios de las pezuñas. El agente etiológico es un virus perteneciente a la familia Picornaviridae y existen 7 serotipos diferentes del virus. Están presentes en América del Sur solo los serotipos A, O y C. Acá una pequeña reflexión. Hablaron del COVID. Es un virus diferente, pero cuando empezó era muy parecido a una epidemia de fiebre aftosa. Y como decían acá, nunca nos consultaron. Por ejemplo, en la aftosa no es que se prohíben los movimientos, se controlan, que es distinto. No se sanitizaban los vehículos, etcétera, cosa que tampoco se hizo y que es muy fácil. Después, yo hablo cuando empezó la epidemia, pero las consecuencias fueron bastante, la distribución fue bastante parecida, siendo por supuesto muy diferentes las consecuencias, uno fue en el humano y otro en la vaca. La BCE o encefalopatía espongiforme bovina es una enfermedad neurodegenerativa del ganado vacuno descrita por primera vez en Gran Bretaña en el año 86 y que pertenece al grupo de las encefalopatías espongiformes transmisibles que afectan a otras especies animales y al hombre. Y el agente etiológico sería un prión porque no está totalmente definido que así lo sea, que es una proteína capaz de autorreplicarse a formas infecciosas mediante cambios conformacionales. Hasta que apareció la BCE y después la nueva variante, que es la que contrajeron los humanos comiendo alimentos contaminados con estos priones, se creía que estas encefalopatías eran exclusivas y que existía una inmunidad de especie o una barrera de especie y no pasaba. Ahora hasta también se ha descubierto que el scraping, que durante muchos años se consideró, hay cepas que sí son zoonóticas y lo mismo con el Chronic Wasting Disease que ocurre con los cérvidos, no solo en Estados Unidos, ahora también se ha extendido a Europa. ¿Cuál es la relevancia para lo que yo voy a hablar de la fiebre aftosa? Ha sido nuestra principal barrera arancelaria para las exportaciones cárnicas durante años, pero a su vez la parte positiva es que fue el esqueleto de la organización de los servicios veterinarios oficiales. O sea, ahí se apoyaron toda la formación de nuestros servicios que después se fueron multiplicando por otras enfermedades. Y fue el fundamento para el impulso y expansión de un sistema de investigación y desarrollo técnico-científico para abordar todos los aspectos relacionados con esta enfermedad y que sirvieron como base para el conocimiento y control de otras enfermedades del ganado. Y por una sencilla razón, si no exportábamos no había plata, los que querían exportar necesitaban que las cosas se hicieran.
y alguien habló ahí de la economía, esto sirvió para que se desarrollaran inclusive muy buenas vacunas, y las mejores vacunas se fabrican acá, en esta región, y inclusive los bancos de vacunas que tienen Estados Unidos y otros países son vacunas hechas en la región. También quiero decir que sí tuvo un aspecto involucrado, aunque no es una enfermedad que pasa al hombre, tuvo un aspecto involucrado en lo que es una salud cuando fue la epidemia de Inglaterra, que se mataron 3 millones de vacas y que hicieron unos incendios terribles con los cuales afectaron el medio ambiente. ¿Cuáles fueron las principales lecciones que debimos haber aprendido, porque todas no las aprendimos, en el control de la enfermedad? Primero fue la distribución, la necesidad de tener la distribución territorial de los servicios veterinarios. Pancho lo decía bien claro, hay que tener gente distribuida, porque si no, no hay acción inmediata ni detección temprana de ninguna de las enfermedades. Y que junto con los productores en toda la región, conformaron las primeras redes de control de las epizootias de carácter público-privado. Yo me acuerdo que hace muchos años un presidente de la rural dijo una cosa a los productores: muchachos, hay que vacunar porque las vacas son nuestras, porque hasta ese momento muchos no estaban tan convencidos. Sistema de control de movimientos de animales susceptibles, un tema importantísimo. Acá Pancho, y en eso Uruguay nos lleva una ventaja, que al tener ahora trazabilidad individual pueden rastrear mucho más fácilmente el origen real de las enfermedades. Ay, perdón, bueno, se me fue. ¿Cómo volvés acá? Se me voló ahí, yo por ir rápido, por eso puse el avioncito. Un sistema documental de identificación de traslado y destino de los animales. Eso fue un tema muy importante que ha ido evolucionando. Pero, oh sorpresa, cuando empezamos a trabajar con el tema BCE en Europa, Europa no tenía ni documentos ni nada. Las vacas iban de un lado al otro y nadie sabía de dónde salían ni a dónde iban. Y acá sí ya tenía, en un momento un poco más imperfecto, a través de las marcas, a través de documentos que se ha ido perfeccionando con la tecnología. Pero ya está. El desarrollo de kits diagnósticos precisos y vacunas efectivas. Hoy tenemos kits que inclusive identifican anticuerpos vacunales de anticuerpos de enfermedad, el sistema DIVA, y vacunas que inclusive, ayer hablábamos, estaba Belinsoni, hoy se están exportando, inclusive con los serotipos que hay acá, A, B y O, y ya se están usando en Corea, donde hay otro, y protegen, porque son vacunas muy, muy potentes. Y mayores conocimientos de las características epidemiológicas. Y acá va a ser un buen aviso. No hay nadie que sepa más de aftosa que la gente y los veterinarios de esta región, porque la hemos sufrido durante años. Y se ha desarrollado un conocimiento muy importante de todas las características de la enfermedad. Bueno, las enfermedades priónicas. Es un paradigma aparte. ¿Por qué? El agente, hipótesis con fuertes evidencias, es un prión. ¿Qué es un prión? Serían moléculas capaces de transmitir una enfermedad y proteínas que transmiten en realidad y alteran la información conformacional de las otras proteínas y violan el dogma central de la biología molecular, porque no se encuentra ni ADN ni ARN. No, todavía es un tema muy controversial. El origen. Hay 3 orígenes. Unas son las adquiridas, como es el Creutzfeldt-Jakob disease, la BCE de los humanos, el Creutzfeldt-Scrapie de las ovejas y de los ciervos, y el Chronic Western disease, que es el que yo hablaba que empezó con los venados y hoy afecta a los ciervos, porque los europeos se llevaron ¿cómo se llama? Para cazar, no me sale la palabra, y juntar los ciervos se usa materia fecal de otros ciervos. Y llevaron de Estados Unidos, terminaron contaminando en Noruega, en Suecia, hoy tienen la enfermedad que no la tenían. Hereditarias, el Creutzfeldt-Jakob tiene una variante que es hereditaria, la otra es el insomnio familiar fatal y otra es el German-Strausser-Scheinker, que son enfermedades bastante raras, pero que existen. Y esporádicas, que es también aparece acá el Creutzfeldt-Jakob disease, y la base, que es la nueva versión de la BCE, que se supone que eso también es una enfermedad esporádica, y una definición muy, muy fácil es que sería una falla en el sistema de control de calidad de eliminación de proteínas o moléculas del organismo que hace que éstas permanezcan. Lo que no se sabe es por qué se vuelven infecciosas. ¿Qué aprendimos con la BCE? Y acá lo que quiero decir es que justamente esta región hizo un muy buen ejercicio, porque nosotros no la tenemos y lo pudimos prevenir porque se trabajó desde un momento en base a conocimiento científico.
¿Qué fue lo que introdujo? El cambio de paradigma. Y volvemos a esto, una salud. Ahí se empezaron a dar cuenta que tenía importancia toda la cadena alimentaria, porque esto empezaba con la alimentación en los animales jóvenes, sobre todo con harinas de carne y hueso contaminadas, nuevas premisas, como vamos a ver, para el manejo de enfermedades. Se introdujo el análisis de riesgo, que es una herramienta fundamental para el manejo de epidemias y de episodias. Seguridad e inocuidad alimentarias volvieron a resurgir, que fue el origen de nuestra profesión. Lo que pasa es que después se fue corriendo un poco mucho hacia el tema aftosa. El replanteo de los sistemas de control, normas y procedimientos basados en ciencia, en muchas cosas no era así. Apareció una nueva cuestión que es la inversión de la carga de la prueba. A nosotros nos tocó hacer análisis de riesgo y gastar mucha plata en programas de vigilancia para demostrar que no teníamos la enfermedad. O sea que al revés de lo que hacen los abogados, teníamos que demostrar que no teníamos. No, como antes que un IBI declaraba, no, acá no hay, había que demostrarlo y con pruebas consistentes. Había que tener sistemas de aseguramiento de la calidad sanitaria, que las cosas se cumplían en todos los eslabones de la cadena. Concepto de cadena no existía antes. Yo me acuerdo ahora que hablaban del uso del antibiótico. Cuando yo me recibí hace muchos años, a vos te contrataba un dueño de una estancia para que le curara ese problema. Vos le dabas lo que había, no tenía ningún apoyo. No existía ese concepto de lo que iba a pasar. Yo le tenía que curar porque el tipo, si no lo curaba, no me pagaba. Nadie le prestaba atención. Mayor interacción entre los servicios de control y los de ciencia, aunque parezca, están bastante disociados. Acá hemos hecho una muy buena experiencia con la red de seguridad alimentaria que junto con Gerardo y otros más arrancamos en el CONICET y hoy estamos asesorando a SENASA en muchos de los temas y al sector privado desde el punto de vista eminentemente técnico. Alerta constante de la situación sanitaria mundial, que es lo que hoy hablábamos con el doctor Neira, es la prevención. Acá algunos sospecharon que China quedaba muy lejos, y la verdad que hay 24 horas y estás en cualquier lado del planeta y te traes lo que quieras. Con la ABC pasó lo mismo, y yo me acuerdo de una reunión de la OIE cuando empezó, que el primer caso en Japón, que estaba el jefe del servicio veterinario japonés, y dice que él fue el ministro y le dije, mire, tenemos que trabajar en esto, y dice que el ministro agarró un planiferio y dijo, no, mire, Gran Bretaña está acá, nosotros estamos acá, olvídese. Al mes tuvieron los primeros casos. Y la transparencia en la información sanitaria, un tema muy importante para mí, basada en datos que sean objetivamente verificables, no tanto chamullo, como decimos acá. ¿Y cuál fue el cambio de paradigma? Yo me acuerdo, en los 70 hablamos todos de la Revolución Verde, que en definitiva era productividad más sanidad animal, poco sobre todo. Y pasamos a una revolución de la inocuidad alimentaria. Hoy la gente no se quiere enfermar y estamos con la trazabilidad de qué comió la vaca y qué cuántos años tenía, de dónde viene, etcétera, etcétera. Y eso es el origen de una salud. O sea, no es exactamente una salud, la salud animal más la salud pública más que el ecosistema. Es una visión que en vez de desde el productor al consumidor, es desde el consumidor hacia el productor. Ese es el tema que tenemos que incorporar con el concepto de una salud. ¿Y cuáles son las nuevas premisas que nos dejó esta crisis? Primero, un abordaje holístico y multidisciplinario. Eso, yo fui a parar, yo no soy investigador del CONICET, fui en representación de las entidades del agro al directorio y con un grupo creamos esta. Y hay de todo, tenemos bioquímicos, abogados, porque todas esas cosas necesitan de todas las expertise. Informáticos, hoy estamos haciendo esto y esto no lo inventó ningún veterinario ni ningún médico, esto es informática, los kits de laboratorio, toda la aparatología necesaria. Volvemos a lo mismo, el concepto de cadena alimentaria. Yo me acuerdo cuando tuvimos que ir a discutir Europa que no teníamos, te preguntaban hasta cómo estaba conformado el rodeo nacional. Aplicación de los últimos conocimientos científicos disponibles, es un tema muy importante. Acá está pasando con algunas mediciones, por ejemplo, con los metales pesados, tema que nos ha tocado en varios aspectos en la red. Dice, nos devolvieron esto, nos pasó con miel y glifosato, porque no medían, pero si lo medimos acá y nos dio, no me acuerdo, por arriba de 50 microgramos. Bueno, los alemanes se habían inventado un aparato que medía de 50 microgramos por abajo, nos devolvieron todo. Entonces hay que estar al tanto de todo lo que pasa. Respecto del respeto fundamental de las recomendaciones y principios de una salud. Y eso es lo que hay que meterle en la cabeza al que produce, porque convengamos que la sanidad como la calidad no se controla, se produce.
Uno, si la cosa está mal producida, yo la voy a controlar y la voy a tener que terminar tirando, no hay ningún negocio. Y la consideración de la legislación internacional. Nuestros países son países exportadores de alimentos, de eso vivimos, no nos confundamos. Si no, nos metemos no solo en la consideración, sino en la discusión. Ayer se planteó con lo que dijo Ernesto Bigliso respecto a cómo se mide la contaminación del ambiente, y nosotros tenemos que tener una participación más activa, porque hacemos lo mismo, y para eso están las equivalencias que considera la Organización Mundial de Comercio, donde nosotros podemos demostrar que obtenemos iguales o mejores resultados aplicando otras tecnologías y otras cosas. Y lo más importante es que hay que abordar las crisis sanitarias en base a los principios de análisis de riesgo. Y ahí también, en el caso de la aftosa, por ejemplo, la OIE está atrasada porque la aftosa sigue siendo una enfermedad que se reglamentó en el código antes de esto y no está basada en peligro. Yo pregunto, ¿no tenía mucho más peligro si hubieran hecho un análisis de riesgo Indonesia que Uruguay, por ejemplo? Indonesia no vacunaba hace 14 años, pero cuando uno se pone a estudiar el historial de cómo entró, mucho control no había. Todos los peligros, ¿qué significa el análisis de riesgo? Primero, todos los peligros relacionados con una salud son multifactoriales, pueden aparecer en cualquier lado. Los peligros pueden introducirse, reintroducirse y modificarse en cualquiera de los puntos que conforman la cadena agroalimentaria en cuestión. La evolución de los peligros, la evaluación debe ser multidisciplinaria. A partir de la evaluación de riesgos se identificarán las etapas con mayor impacto en la probabilidad de ocurrencia del problema. Un resumen muy práctico de lo que es una evaluación de riesgos es los sistemas HACCP, donde uno busca los puntos críticos, pero en base a un estudio científico, donde debe precisar más los controles. Y las alternativas de gestión de esos peligros estarán enfocados en las etapas de mayor impacto identificadas. Bueno, yo quiero definir qué es el análisis de riesgo. Es la herramienta que permite identificar, el análisis de riesgo viene de las empresas de seguros, ellos se lo analizan de riesgo, por eso ocurren las primas, de ahí se originó. Es la herramienta que permite identificar la existencia de peligros para las poblaciones animales y humanas, determinar qué probabilidad, riesgo es probabilidad, existe de esos peligros estén presentes y las afecten, y definir qué medidas son adecuadas para disminuir esa probabilidad. Riesgo cero no existe. Brinda una valoración del riesgo de introducción, de difusión o reaparición de una enfermedad en un territorio o en una población expuesta a un peligro y un asesoramiento a los gestores de riesgo, en el caso de la evaluación, para una mejor toma de decisiones en la reducción o eliminación de ese riesgo. Esto es lo que estableció la OIE o la OMSA, como se llama ahora. Y esto para mí es muy importante y por eso lo traigo acá, a muchos lo conocerán, otros no. ¿Cómo está compuesto el análisis de riesgo? Está totalmente estructurado y aceptado internacionalmente. Tiene una parte que está basada en ciencia, que es la evaluación de riesgo. No la pueden hacer los gestores, porque la evaluación de riesgo tiene que estar desprovista de toda animosidad. Esto es así y punto, técnicamente. La gestión de riesgo, que está basada en políticas, de acuerdo a los datos de la evaluación, uno puede decir si puedo controlar, si puedo erradicar, si no puedo hacer nada, o qué son las medidas que debería tomar. Y la comunicación del riesgo, que como pasó en la crisis de BCE y decían los europeos, fue lo peor que funcionó. Y que también fue lo peor que funcionó por lo que vimos con el COVID. Que se comunican cosas que no son ciertas, asustan en otros temas, inclusive con el COVID volvimos a la Edad Media, porque yo me acuerdo que leía que no podían hacer autopsia, hasta que un italiano se le ocurrió empezar a hacer autopsia y se dio cuenta que estaban diagnosticando mal. Eso es un tema muy importante y como decía un jefe de un servicio europeo hace unos años, ninguno de nosotros, ni médicos ni veterinarios, estamos preparados para comunicar. Por eso también necesitamos gente que nos ayude a comunicar como corresponde. ¿Cuáles serían los resultados que hay que obtener de todo esto? Primero, el fortalecimiento de los servicios de salud pública y veterinarios. No voy a hablar de lo que hablaron acá porque ya sé que estamos medio flojitos. Incorporación del concepto de aseguramiento de calidad sanitaria a lo largo de la cadena. Lo que hacíamos antes, que son las inspecciones, no sirven. La inspección es una fotografía del momento que yo voy. Son auditorías técnicas que van de todo a ver qué es lo que pasó y si hubo algún problema, cómo se solucionó o si se solucionó. Una mayor participación y protagonismo responsable del sector privado. Hoy se habla de complejo sanitario y no solo son los organismos oficiales, sino todos los que están involucrados, productores, veterinarios privados, etc. Y una alerta constante de la situación sanitaria mundial, prevención. Yo creo que eso lo tenemos que tener muy en claro con todas las enfermedades y todo lo que está apareciendo. El señor Alejandro Suber explicó muy bien todas las cosas que están dando vuelta.
¿Y qué es la prevención desde nuestro concepto? Es un sistema proactivo de inteligencia sanitaria, y yo creo que es fundamental, basado en análisis de riesgos, que tiene que tener un sistema de vigilancia y que tiene que estar constituido por planes de contingencia escritos antes y con tranquilidad de que ocurran las cosas, y que incluyan alerta temprana, notificación si es considerada, y acción inmediata para controlar ese brote o lo que sea. ¿Y cuáles son los planteos de los sistemas de control que arrojó esta crisis de la BCE? Pasar de reactivos a proactivos. Acá estamos acostumbrados a que aparece la enfermedad y corríamos como los bomberos cuando eran los focos de aftosa a apagarlos. Lo que tiene que ocurrir es que no tienen que aparecer, tenemos que prevenirlos y tomar todas las... Y eso hay que cambiarle el concepto. Y yo le decía a Neira hoy que es muy importante con los políticos porque ellos manejan los presupuestos de la nación. Y eso lo decían los europeos cuando apareció la crisis. Es muy difícil convencer a alguien que ponga plata en algo que no ve. Bueno, tendríamos que buscar la forma de que empiecen a entender que es más barato eso que curar. Como puse, basado en análisis de riesgos, eso es así, que sean incluyentes, transparentes, o sea, que la gente y todo el mundo lo entienda, y que haya transferencia de responsabilidades. Los servicios no se pueden hacer cargo de las macanas que hace el productor o el veterinario privado en un campo. ¿Cuáles son los objetivos que debe tener un análisis de riesgos? Es proteger a la salud pública y animal y generar confianza al consumidor sobre la seguridad de los alimentos ofrecidos, así como dar solidez al sistema productivo con una visión integral de cadena agroalimentaria. En definitiva, tenemos que tener la solución antes del problema. Para eso sirve. Con lo de BCE se hizo bien y trabajamos en conjunto con Uruguay. No firmamos ningún acuerdo ni salimos directamente técnicos con técnicos. Nos fuimos a discutir a la OIE y conseguimos convencerlos que la situación era totalmente diferente de lo que se estaba planteando en Europa. Y nos fue bien. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Y yo lo quiero definir porque el castellano no es un idioma muy preciso desde el punto de vista científico. Primero, que es un peligro, que puede ser un agente biológico, químico, físico, presente en una región o alimento o condición de dicho agente que puede ocasionar un efecto nocivo para la salud. En el caso de químico, el arsénico en la Argentina. La Argentina está apoyada en una laguna de arsénico. Tenemos que buscar medidas para solucionarlo. En el caso de la BCE, que no entre. Riesgo es la... Sí, ya termino. Riesgo es la probabilidad de que se produzca un efecto adverso para la salud y la gravedad de este efecto. Por eso, ¿ven cuál es la diferencia? Si uno va a una compañía de seguro y digo, yo tengo este peligro, te cobran el costo de la póliza es el doble o el triple. Y el riesgo es que es un peligro controlado. ¿Y para qué sirve? Se puede aplicar a cualquier cadena agroalimentaria, leche, carne, huevos, miel, cualquier tipo de peligros físicos, químicos o biológicos, salud pública, sanidad animal y vegetal, análisis económicos y financieros. Lo que nos falta en nuestros análisis de riesgo, estamos intensificando tanto en alimentos con lo que hacemos con la red, como les falta a los países, son los análisis económicos y financieros que hay que ponerlo. Y en general, esto es una norma que es bastante frecuente, cuando más largo es el proceso, mayor es la utilidad del análisis de riesgo. Y acá hablaron muchos de cómo manejar el mundial. Hay una frase de Michael Porter, que fue un economista bastante... A mí me gustaban mucho las cosas que decía. Él decía que en el mundo que vivimos, para tener éxito tenemos que pensar a nivel global, planificar a nivel regional, que es mucho lo que no hacemos, sobre todo los países del Mercosur, y actuar a nivel local para solucionar el tema. Y luego termino con un chiste que cuando estaba el Barcelona, que estaban Suárez, Messi y Neymar, Barcelona consiguió que funcionara en el Mercosur como no lo pudimos hacer funcionar nosotros. Porque aparte tenía un objetivo claro, que era ganar el partido y hacer goles. Y acá me parece que nosotros, cada vez que leamos las cosas del Mercosur, vamos a que la gente sea feliz, a que viva, hagamos bien cosas bien cortitas y claras. El doctor dijo, ¿qué pasa con la vitamina D? Curemos el tema. Esas cosas. Y en esas cosas nos tendríamos que poner de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias doctor. Queda abierta las preguntas en la sala y también por internet. Me parece que es la hora de almorzar y todo se quede ahí. Pero no hay problema. No, hay una pregunta. Sí.
Alguna vez me tocó ser participante esporádico, digamos, en algo de la red de seguridad alimentaria. Entonces, nos hace falta una cosa parecida en salud, digamos, una conclusión. Esto de juntar actores de donde vengan, donde la guía no lo den los del sector, sino de donde vengan. Digamos, me parece que ese es un concepto que es importante. Es decir, ahí no importaba si eras de la Universidad Nacional, de una privada, de una cámara de productores, tenés algo para decir, decilo, lo negociamos y se hace un documento. Entonces, me parece que eso es también es un modelo a reproducir, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, como para las conclusiones, si están de acuerdo. Ahí te agrego, Gabriel, no se necesita otra estructura, es la misma. No, Lo que sí. se necesita es que Salud haga una solicitud. Sí. No, pero lo que hay que decir es que funcione en otros sectores, que yo, en el sector minero, en el sector digamos, lo que hace falta es que todos opinen sin prescripciones previas de quién tiene que participar. Digamos que uno de los, digamos, siempre hay luchas de poder, cosas así, y que mi escasa participación en uno de los temitas me mostró que se podía hacer con gente que por ahí opinaba cosas muy distintas al primer momento y finalmente se llega a acordar cuál es el mejor mecanismo. Digamos, no es una pregunta, sino que es una especie de pedido como para que se piense en hacer. Sí, nosotros, quiero aclarar, nosotros en la red no preguntamos nada, ni sexo, ni corte, sino ponemos un tema que sea muy, por ejemplo, arsénico en arroz. Es bien clarito, no que el arroz si es bueno, arsénico en arroz. Y juntamos 25 personas. Yo fui el primer sorprendido cuando lo lanzamos porque, lo hago a modo de síntesis, hoy se acercaron 1.500 investigadores, hemos usado 600 porque esa demanda de lo que nos pide la sociedad, el arsénico en arroz fue un pedido de los exportadores de arroz. SENASA estamos haciendo toda una remodificación de lo que es el plan CREA, que es el plan de residuos que pedía la Unión Europea y extendiéndolo a todos. Nosotros hacemos ciencia, no hacemos después política. La política la hace el organismo gestor. Eso es lo importante. Nosotros lo que decimos, mira, la bacteria tal te enferma así. No te preguntas si sos de izquierda, de derecha, te enferma. No jorobemos. Es lo mismo que los virus. Ahora estamos viendo que ahora vuelve la poliomielitis. Y nosotros tenemos, por decreto, no hace 20 años, no desapareció. Entonces tenemos y eso es la riqueza, aparte de juntar gente de muchos lados. Acá el 60% de los investigadores que se anotó en nuestra red no es del CONICET, es del INTA, del INTE, de todas las universidades. Después hicimos como están con esto del género, que sí, que no. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 60% de mujeres y menos de hombres. Y le preguntó, era una cuestión de capacidad. Y los que coordinan esos grupos, que también nos ha dado enormes resultados, no tiene por qué ser uno del CONICET, tiene que ser el que los mismos gente que se anota lo consideran que es el líder porque tiene más experiencia, etc. Y la verdad que funciona. Yo creo que a veces en nuestros países, no sé si es el ámbito, pero lo voy a decir igual. Nosotros queremos dirigir la vida de todos. Y Napoleón decía, vos no podés dirigir más de 3 metros de tu escritorio. Entonces acá queremos poner que el que dirija tiene que ser rubio, no, dejá que venga el que venga y que sea el que sepa. Y eso funciona. Y en mi opinión, en nuestros países lo que nos está faltando es generar más información propia y datos propios, porque ayer lo vimos, una cosa es el hemisferio norte, no es ni mejor ni peor, es distinto, al menos en el campo de la producción animal. Y nosotros tenemos que generar nuestra propia información, lo vimos con este tema. Y yo creo que el tema ambiental si no lo tomamos, si no vamos y discutimos, nos va a pasar como con las cosas, nos van a meter una pararancelaria, vamos a tener que estar ahí discutiendo, y lo hablo como región. Entonces yo creo que tenemos la capacidad en la región, no me cabe la menor duda. Cuando empezamos a ir con mis amigos, estaba Ricardo Ugarte, Dante Gaimonati, y todo eso, a discutir las primeras, y ustedes que saben, si no lo... Sí, al final lo aprendés. Y conseguimos que nos reconocieran, y más, la Argentina tuvo el primer laboratorio de referencia internacional para BCE siendo un país libre, el único que existió, había 5. Entonces yo quiero decir, ahora no sé qué pasó, pero no importa, pero lo que quiero decir es que se puede, que la gente de esta región es gente muy preparada, al menos en lo que yo conozco, que es el ámbito veterinario.
Bueno, muchas Haciendo un recuerdo a BCE, debemos recordado a Bernardo Carrillo. Sí, bueno, no nombré a todos, Bernardo No, Carrillo, no, Laura Weber. Bernardo Cané en su momento que confió en que nosotros llevamos un tema, porque esto lo llevamos del sector privado, estaban en ese momento en el sector privado, porque exportamos productos farmacéuticos de origen animal a Europa y nos cayó esta ficha en 1988 cuando empezamos. claro. Laura Weber, Javier Blanco Viera, hubo un montón de gente. No, seguro, pero Bernardo Carrillo desde INTA Castelar hizo un aporte desde el punto de vista institucional, dándole incluso cabida a organismos privados. Entonces le dio una magnitud a su diagnóstico de BCE, un diagnóstico realmente de mucho peso. Es nuestro académico, debe estar en red, estaba en red creo desde Jujuy, así que nuestro recuerdo para él. Sí, Emilio Jiménez fue otro que colaboró con nosotros en nuestras presentaciones en la OIE. No, mucha gente. Con respecto al análisis de riesgo y con respecto a los sistemas de gestión, yo creo que Argentina se está olvidando de un organismo que tiene muchos años, porque fue fundado o creado en la década del 40 aproximadamente, que es IRAM, que es el representante de la norma ISO de los sistemas de gestión de la calidad, no solamente para Argentina, sino también para toda América Latina. Y esos organismos que son propios, habría que darles la importancia y la vigencia que tienen. Yo desconocía en su momento, recibimos un crédito internacional para hacer una reestructuración de la empresa y eso nos cambió la vida interna de nuestro laboratorio de diagnóstico veterinario, que tenía 50 personas funcionando. Los sistemas de gestión y la gestión de riesgo son muy importantes, pero si no tenemos la estructura que puedan llegar a manejar eso, es muy difícil después hacerlo funcionar dentro de cada una de las empresas o de los sistemas públicos o privados que puedan estar relacionados. Avalo completamente eso que dice el impacto de los sistemas de gestión. Vamos a ver de tarde un poco. Perfecto. Pero no solamente son los únicos, hay varios. Cuestión de cuál elegir, cuál es el que mejor conviene a un país, a un sector. Los hizo, la normativa hizo en varios campos de la actividad científica, ha desarrollado protocolos normativos que sí, que han ayudado a muchísima gente a transitar un camino de mejora. Sí, aparte interpretar los resultados. Cuando las ISO, como son internacionales, la gente sabe de lo que uno le está hablando. Es fundamental. Si son normativas que no dicen el qué, dicen el cómo. Exactamente. Y al revés, que dicen qué es lo que hay que hacer, no dicen el cómo, no son una receta de cocina. Sí, sí. Perdón. Que son normativas que dan pautas más o menos concretas en cómo hacer las cosas, en qué hacer las cosas, no el cómo. El cómo no va a ser lo mismo una empresa con 10 empleados que una empresa con 100.000 empleados, no va a ser lo mismo una empresa que esté en Pakistán o una empresa que esté en el sur de Chile. Pero lo que tienen que hacer, para todas les aplica lo mismo. Exactamente. Y ha habido una movida desde el año 2000 hasta la fecha importante. Algo de eso vamos a hablar de tarde. Bueno. Si no se aburren. Sí, cómo no. Si la voz sigue bien. Bueno. Muchas gracias. No, gracias. Un gusto ha sido escucharte nuevamente. Gracias a todos ustedes. Y Jorge va a decir algo. Sí, dos palabras nada más. Había un comentario de Nélida Gómez, la académica Gómez, acá por el chat, donde decía que esto es más para Pancho, pero en realidad no es un comentario. Y considero que para combatir la zoonosis como tuberculosis es fundamental extremar los controles de las carnes y vísceras a nivel frigorífico. Sé que hay muchas leyes y protocolos y me pregunto si se cumplen. ¿Se traduce esto en la etiqueta de los cortes para que la gente sepa lo que está consumiendo? No, eso sabemos que no.
También sé que hay venta de cortes o de medias reses por fuera de estos controles y esto también habría que atacarlo, estamos de acuerdo. Y creo que esto también es un rol que corresponde al veterinario y a la comunicación con la comunidad. Está bien, creo que estamos de acuerdo con todo lo que dice Nélida.